La noche del 13 al 14 de agosto de 2018 transformó para siempre la vida de una pareja aparentemente normal en Frederick, Colorado. Chris Watts, un hombre de aspecto tranquilo, trabajador en la industria petrolera, y su esposa Shannon Watts, una mujer carismática y activa en redes, eran la foto de la familia moderna. Hijos pequeños, sonrisas en vacaciones y una casa que mostraba prosperidad. Pero la desaparición de Shannon y de sus dos hijas, Bella y Celeste, encendió una búsqueda masiva, titular en los noticieros y una investigación que acabaría desenmarañando una doble vida, mentiras y un crimen que conmocionó al país. El caso no solo llama la atención por la brutalidad de los hechos, lo que perturbó al público fue la contradicción entre la imagen pública que mostraban en redes y la verdad detrás de la fachada. En esta historia entra todo: presión económica, deseos de escapar, una relación extramarital, la manipulación emocional y la fría lógica de alguien que planificó y ocultó el crimen. En este documental vamos a profundizar en la vida de Chris y Shannon, en las señales previas, en la secuencia de los hechos, en la investigación que reveló la verdad y en el análisis psicológico que trata de responder la pregunta que todos se hicieron: ¿cómo llegó alguien aparentemente común a cometer algo tan devastador? Chris Watts creció en el medio oeste de Estados Unidos, un hombre formado en ambientes de trabajo físico y con empleos relacionados al sector energético. Su vida adulta lo llevó a Colorado, donde encontró estabilidad laboral con una compañía petrolera. Su imagen pública era la de un hombre trabajador, responsable y sencillo. Shannon, por su parte, representaba la otra cara del hogar: extrovertida, activa en redes sociales, promotora de productos, celebrando cada logro doméstico y maternal. Se conocieron, se casaron y formaron una familia que en las fotos proyectaba felicidad: dos hijas pequeñas, un embarazo más que celebraban y un hogar cuidado. Esa exposición, sobre todo la que Shannon ofrecía con sus publicaciones, dejó un registro público que luego contrastaría con la vida privada. Amigos y vecinos recuerdan a Shannon como cariñosa y social y a Chris como amable y trabajador. Pero como en muchas historias domésticas, la superficie no siempre revela las tensiones internas: preferencias personales, frustraciones laborales, expectativas económicas y la manera en la que cada uno manejaba el estrés comenzaron a marcar diferencias. Para entender el crimen, es esencial mirar ese tejido de roles, aspiraciones y contradicciones que convivían en la pareja. En el perfil público que Shannon cultivó, se le veía como una madre entregada: publicaciones sobre cumpleaños, tips de crianza, anuncios del embarazo y fotos con ropa coordinada para las niñas. Ese relato alimentaba la idea de una familia ideal y funcionaba también como ingreso. Shannon vendía productos y participaba en redes con una audiencia real. Chris, además, era retratado en ocasiones como el padre presente, sonriendo en fotos domésticas, pero por debajo circulaban tensiones: la presión por mantener un determinado estilo de vida, los pagos del hogar y expectativas que no siempre coincidían con la realidad financiera. Trabajar en la industria petrolera puede ofrecer buenos ingresos, sí, pero también fluctuaciones y estrés. La vida en una ciudad nueva, las expectativas sociales y la carga de mantener una imagen pública pueden desgastar a cualquiera. En entrevistas posteriores, vecinos y conocidos dijeron que la pareja discutía a veces en privado. Otros notaron que Shannon era la que más invertía en mostrar felicidad, quizá como forma de sostener una realidad deseada. Ese contraste entre la vitrina social y la experiencia íntima es un hilo que atraviesa todo lo que pasó después. Aunque muchas parejas muestran tensiones, en el caso Watts hubo elementos que con el tiempo resultaron claves: el cansancio emocional, la búsqueda de escapes y, lo más decisivo, la existencia de una relación extramarital por parte de Chris. Documentos, testimonios y mensajes posteriores revelaron que Chris mantenía comunicación con otra mujer, conocida como Nicole Kessinger, y que buscaba salir de la relación matrimonial. Para él, el deseo de escapar se mezcló con el temor a las consecuencias y con planes que iban tomando forma en la oscuridad.
Desde el punto de vista de la convivencia, surgieron episodios de distanciamiento, menos tiempo en común, mensajes borrados, excusas para estar fuera y cambios en la rutina. Para Shanann, la sorpresa de la traición fue devastadora. En entrevistas posteriores, allegados contaron que ella insistía en reparar la relación. La doble vida no es solo una traición emocional. En muchos casos, se convierte en el motor de decisiones extremas cuando una parte busca cortar sin asumir responsabilidades. En este punto, la historia pasa de ser un conflicto conyugal a la antesala de una tragedia planificada. La madrugada del 13 al 14 de agosto de 2018 fue el punto de quiebre. Según la reconstrucción de los hechos que la investigación logró determinar, Shanann y las niñas estuvieron en casa en la tarde-noche. Chris se fue a trabajar como de costumbre en turnos de extracción. En horas posteriores se perdería la normalidad. Shanann dejó de responder mensajes, familiares no pudieron comunicarse y la alarma social comenzó a crecer. En la mañana, la falta de noticias y la ausencia de la familia encendieron las alarmas. Amigos y compañeros reportaron que Shanann no llegó a una cita ni contestó llamadas. Ese mismo día, la policía fue alertada y comenzó un rastreo. En la primera fase hubo confusión, llamadas, búsqueda por la casa, intento de localización del vehículo y entrevistas con vecinos. En las redes, el misterio se expandía rápidamente. Fotos, mensajes, preguntas. La cronología es importante porque marca la pauta de la investigación. Horas, movimientos de los teléfonos celulares, cámaras cercanas y declaraciones iniciales de quien sería el punto central de la pesquisa. Chris. Esa primera ventana temporal fue la que permitió a los investigadores empezar a reconstruir dónde estuvo cada persona y detectar discrepancias en relatos y ubicaciones. Cuando la policía empezó a revisar llamadas, localizar dispositivos y entrevistar a testigos, emergieron elementos que no encajaban con una simple desaparición temporal. Se analizaron registros de trabajo, ubicaciones GPS y se pidió acceso a comunicaciones. Chris participó inicialmente en la búsqueda, dando entrevistas y mostrando preocupación en público. Esa conducta, combinada con registros que después se interpretarían como inconsistentes, llamó la atención. Los investigadores revisaron cámaras cercanas, el historial del vehículo de la familia y reportes laborales. Una pieza que marcó el rumbo fue la recuperación de indicios en el camión de trabajo de Chris y el análisis forense de ubicaciones donde luego se descubriría evidencia física. Con cada dato, la historia que Chris contaba empezó a mostrar fisuras. Tiempos que no coincidían, rutas que parecían trabajadas y silencio respecto a ciertos movimientos. La policía, en coordinación, cerró el cerco investigativo. Entrevistas prolongadas, órdenes de registro y la búsqueda intensiva que culminó en hallazgos que cambiaron la naturaleza del caso de una desaparición a una investigación por homicidio. La parte más decisiva fue cuando Chris, tras horas de interrogatorio e investigación, cambió su versión y finalmente confesó. En esa confesión describió actos y ubicaciones que llevaron a los investigadores a recuperar restos y a comprender la secuencia. Primero Shanann, luego sus hijas. En la confesión hay una mezcla de detalles concretos y justificaciones emocionales. Chris habló de querer empezar de nuevo, de no ver salida económica ni emocional, y de la relación extramarital que, según él, lo impulsó a romper con la vida anterior. Los motivos que presentó, agotamiento, deseo de libertad, presión económica, se ensamblan con una narrativa que busca reducir responsabilidad moral. Analistas y la propia familia acusadora interpretaron que esas explicaciones eran intentos de racionalización. Además, la manera en que Chris manipuló escenarios y su aparente frialdad en algunas entrevistas posteriores alimentaron la percepción pública de engaño y cálculo. La confesión, aun cuando aclaró muchos puntos, no borró la sensación de incredulidad. ¿Cómo un padre que mostraba tanto orgullo familiar pudo llegar a tomar decisiones tan irreparables? Tras la confesión, el proceso judicial avanzó con rapidez relativa. Chris Watts fue arrestado y enfrentó cargos por múltiples homicidios. En noviembre de 2018, optó por declararse culpable en un procedimiento de plea bargain,
evitando un juicio público prolongado y la posibilidad de pena de muerte en Colorado. A cambio recibió varias cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La decisión de declararse culpable generó reacciones encontradas. Por un lado, permitió a las familias de las víctimas evitar revivir el proceso en un juicio extenso. Por otro, cerró la posibilidad de un proceso público que hubiera escudriñado aún más los detalles. El veredicto penal dejó en claro el castigo. El sistema judicial impuso la máxima respuesta carcelaria sin salidas. Además, el caso derivó en procesos civiles y en un examen público sobre la forma en que familiares, amigos y profesionales no detectaron señales previas que hubieran podido impedir la tragedia. La sentencia puso fin a la etapa criminal, pero abrió otra arena, la de las explicaciones públicas, la memoria de las víctimas y la reflexión social. Analizar la psicología de Chris Watts no es buscar absolución, sino entender mecanismos que llevan a una persona a cruzar límites extremos. Un perfil que reúna entrevistas, comportamiento previo y confesiones sugiere rasgos preocupantes: capacidad de manipulación, frialdad afectiva en momentos críticos, tendencia a racionalizar actos y, sobre todo, la habilidad para proyectar una imagen normal mientras se actúa en secreto. Esas son características que los psicólogos forenses relacionan con trastornos de la personalidad, no necesariamente diagnósticos formales, en ausencia de evaluación clínica completa, y con conductas instrumentales donde el fin, trabajar la nueva relación, escapar de las obligaciones, justifica medios devastadores. Además, la combinación de estrés económico, expectativas sociales y la oportunidad, acceso a los lugares para ocultar evidencia, puede potenciar decisiones extremas en individuos ya fragilizados. Otros especialistas subrayan la importancia de la convivencia de factores: educación emocional limitada, incapacidad para pedir ayuda y un patrón de evasión ante problemas. Comprender esto no excusa, pero ayuda a identificar señales preventivas en otras situaciones domésticas. El caso Watts explotó en medios y en la cultura del true crime. Documentales, podcasts, especiales televisivos y debates en redes multiplicaron la historia. La gente se dividió entre quienes buscaban entender, quienes demandaban justicia y quienes lamentablemente convirtieron el caso en contenido sensacionalista. Las entrevistas con la familia de Shanann, las vigilia por las niñas y las denuncias de quienes acusaban a Chris de actuar con frialdad contribuyeron a una narrativa que mezclaba dolor y recriminación. Ese fenómeno plantea preguntas éticas sobre cómo tratamos el sufrimiento ajeno en las plataformas digitales. La exposición mediática puede ayudar a mantener viva la memoria de las víctimas, pero también corre el riesgo de convertir tragedia en espectáculo. En paralelo, surgieron iniciativas para apoyar a la familia de las víctimas y campañas de sensibilización sobre violencia doméstica y salud mental. El caso Chris Watts dejó heridas profundas, una familia destruida, una comunidad golpeada y una lección sobre la fragilidad de la vida privada en la era pública. Pero también abrió conversaciones urgentes: la necesidad de programas de apoyo a familias en crisis, detección temprana de violencia doméstica y la responsabilidad de entornos laborales y comunitarios para actuar ante señales. La historia recuerda que las apariencias pueden engañar y que la intervención temprana, ya sea de amigos, servicios sociales o profesionales, puede marcar la diferencia. Si buscas una enseñanza práctica, no subestimes las señales de distancia emocional, las excusas repetidas y la aparición de relaciones secretas que intentan sustituir la vida familiar. La prevención requiere valentía colectiva.